Buenas tardes. Empezamos porque aquí nos suele dar la salida la Iglesia Santa Lucía, que no sé si habéis oído las campanas. Tenemos esa categoría. ¿Mm? Bueno, pues como tenemos hoy aquí a una profesora también, ¿no? Aparte de... No, no hagas esto. Pues debías, porque sabes muchísimo. Y Vienen después. No, seguro. Entonces, a mí además está animando la entrada. Eh, la va a presentar Samuel, que es la que la conoce. Y yo simplemente le doy la bienvenida al Ateneo porque siempre hay una persona del Ateneo que da la bienvenida. Pero nada más que eso. ¿eh? En cuanto te presente Laurel, esto, Samuel, nos bajamos. No se escucha. Ahora, en primer lugar, bueno, pues agradecer a la organización pues que me dé la oportunidad, que es un orgullo de poder presentar a Laura. Bueno, pues ella es físico, una físico muy joven, que hizo su grado en Salamanca, después hizo un máster de física médica en la Universidad de Valencia y volvió a Salamanca, no a la universidad, sino al hospital, para hacer la residencia de lo que hoy es su profesión, que es radiofísica hospitalaria. Ella es facultativa especialista de área en radiofísica hospitalaria y trabaja en el servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario Marqués de Valdecillo. Llevo pues algo más de un año compartiendo momentos con ella y es un placer como compartir esto con ella porque es una gran profesional, es muy inteligente, es una persona muy metódica y es así, ¿no? Es muy modesta, por eso seguramente después me dé una colleja cuando termine porque estoy diciendo estas cosas. Y bueno, pues además forma parte del equipo de radiofísicos y de oncólogos y que van creciendo, ¿no? Y ya acabar hemos formado todo un grupo de profesionales que vamos a montar la protonterapia en la técnica de protonterapia aquí en Cantabria y ella pues ya tiene ciertas responsabilidades y bueno, pues tenemos mucha suerte de tenerla en el equipo y tenerla en el proyecto. Y bueno, pues sin más, pues adelante, Laura. Tienes. Bueno, pues hola. Bueno, ya me han presentado, soy Laura y nada, muchas gracias por la presentación, a Lizca por invitarme a dar esta charla. Y lo que quiero contaros un poco es en qué consiste mi profesión. Yo como ha dicho Samuel, yo soy especialista en radiofísica hospitalaria y lo que consiste esta charla es en contaros qué es eso de la radiofísica hospitalaria. También, bueno, ha contado Sam un poco que estamos montando el proyecto de protonterapia, pero en verdad la protonterapia es solo una pequeñísima parte de la especialidad de radiofísica. Entonces, bueno, pues voy a hablar de un montón de cosas y luego al final sí que contaré algo de la protonterapia. Vale. Vale. Bueno, pues ¿qué es la radiofísica hospitalaria? La radiofísica hospitalaria es una especialidad sanitaria y como tal tiene una residencia, igual que los médicos. Tenemos que hacer una residencia que son 3 años, que se accede vía MIR. Nosotros hacemos un examen también de física para entrar y, bueno, pues según la nota que saques, pues eliges hospital y pasas 3 años haciendo la residencia, que actualmente son de 3 años, pero bueno, esperamos que pronto sean 4, porque el programa formativo es del año 98 y la tecnología ha evolucionado muchísimo y ahora 3 años la verdad que se quedan cortos. Y bueno, estamos a ver si conseguimos eso, el 4.º año de especialidad. Nosotros trabajamos en los hospitales, en las áreas de medicina en las que se utilizan radiaciones ionizantes. Y bueno, pues a lo largo de la charla iré explicando qué es esto de las radiaciones ionizantes y cómo se usan en medicina. Aquí, bueno, os he puesto una infografía de la Sociedad Española de Física Médica que, bueno, intenta resumir un poco el trabajo de radiofísico, que es lo que yo os voy contando a lo largo de toda la charla. Vale, pues empezamos desde el principio. ¿Qué es la radiación ionizante? Bueno, pues es radiación que tiene energía suficiente como para ionizar. ¿Y qué es ionizar? Bueno, pues los átomos están compuestos por un núcleo con sus protones y sus neutrones y tiene electrones por ahí pululando alrededor.
Cuando llega energía, cuando a este átomo llega energía muy energética, energía que es ionizante, es capaz de sacar ese electrón del átomo. Y bueno, esto nos viene bastante bien para algunas aplicaciones que iremos viendo. ¿De dónde viene esta radiación ionizante o qué es? Bueno, pues puede ser radiación electromagnética muy energética, que está por encima del espectro visible, o algunas partículas a muchísima velocidad, como los protones o los electrones o los neutrones. ¿Y de dónde obtenemos esta radiación? Bueno, pues puede ser de elementos radiactivos. Los elementos radiactivos son elementos que son inestables y para convertirse en un elemento estable lo que hacen es emitir partículas. Emitir partículas que van a muchísima velocidad, tienen mucha energía y son capaces de ionizar otros átomos. Es decir, cuando se chocan con otro átomo, lo que hacen es sacan un electrón. Bueno, que sepáis lo que es, ahora os iré contando para qué usamos esto en medicina. O también podemos conseguirla con aceleradores de partículas. Aceleramos las partículas de forma artificial. Vale, ¿dónde se usan las radiaciones ionizantes en el hospital? Bueno, pues principalmente en 3 servicios. En radiodiagnóstico, en medicina nuclear y en radioterapia. Y bueno, voy a ir contándoos qué se hace en cada uno de estos servicios. Vale, empezamos por radiodiagnóstico. En radiodiagnóstico lo que nosotros utilizamos son rayos X, que son fotones, para obtener imágenes del interior del cuerpo humano. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues los rayos X son capaces de atravesar el cuerpo. Entonces, si nosotros lanzamos rayos X contra una persona, lo que hace es atravesar el cuerpo. Si detrás de ella ponemos un detector, podemos detectar los fotones que están atravesando. No todos los fotones atraviesan el cuerpo porque si no, no veríamos nada. Esto es más o menos como una sombra, ¿no? Tú tienes un objeto, tú le lanzas luz y tú ves una imagen con la luz que no llega, ¿no? Si la luz atravesase el objeto no tendríamos imagen y esto es más o menos lo que pasa con los rayos X. Estos rayos X se frenan más o menos, depende de la densidad del tejido. En los huesos se frena muchísimo y por eso se ven blancos y pues en el tejido más blando se frenan algunos y por eso se ven grises. En el aire no se frena nada y se ve negro. Y así es como conseguimos imágenes de dentro del cuerpo humano. Hay distintos equipos de rayos X, puede ser una simple radiografía, puede ser los equipos dentales que se llaman ortopantomógrafos, puede ser un mamógrafo o puede ser un TAC, que un TAC es como una radiografía, pero consigues una imagen en 3 dimensiones, consigues una imagen volumétrica del cuerpo entero. Vale, medicina nuclear. Medicina nuclear lo que hacemos es inyectar fármacos radiactivos a los pacientes para conseguir una imagen. ¿Y esto por qué? Bueno, como os he dicho antes, un elemento radiactivo es aquel que emite radiación que es ionizante. Esta radiación ionizante lo que va a hacer, una vez que está dentro del cuerpo del paciente, es salir. Va a salir del cuerpo del paciente y vamos a poder detectarla. Y vamos a conseguir imágenes con ello. Entonces, nosotros inyectamos la sustancia radiactiva al paciente y, al contrario que en radiodiagnóstico, que lo que hacemos es lanzar radiación que atraviesa al paciente, vamos a tener que la radiación está dentro del paciente y sale. Y entonces, bueno, pues conseguimos una imagen. ¿Y por qué nos complicamos tantísimo en hacer esto? Bueno, pues porque en medicina nuclear vamos a conseguir que estos isótopos radiactivos vayan a la zona del cuerpo que nosotros queramos. ¿Esto cómo se consigue? Lo que se hace es marcar ciertas moléculas con un isótopo radiactivo. Un ejemplo muy común es la glucosa. Puedes tener una molécula de glucosa, que es azúcar, y le metes a esa molécula de azúcar, le metes un isótopo radiactivo. Esa molécula de glucosa va a ir a la zona del cuerpo que va la glucosa normalmente, que suele ser a las zonas del cuerpo que están activas. Normalmente, pues el cerebro, o sea, cuando tú estás quieto, las zonas que están activas, pues el cerebro, el corazón, la vejiga, los riñones, las zonas que no paran su actividad por estar quietas. Pero también va a... Esto sería una imagen de las que conseguimos en medicina nuclear. Ahora voy a ir explicando un poquito más lo que os decía.
en una persona normal, a la zona donde va la glucosa son las zonas que están activas cuando está quieta, que es eso, pues cerebro, corazón, la vejiga, no para. Pero otra zona a donde va la glucosa es a donde hay crecimiento tumoral. Entonces, pues con esto conseguimos detectar tumores. Las pruebas así más comunes o los equipos más comunes de medicina nuclear son las gammagrafías y el PET. Y bueno, voy a explicar cómo funcionan estas dos. Hay más, pero bueno, tampoco hay tiempo de explicar todas las pruebas. Estas son las más comunes. Vale, ¿qué es el PET? PET es tomografía por emisión de positrones. Un positrón es la antipartícula del electrón. Entonces, tenemos un isótopo que es emisor de positrones. Como os he dicho antes, uno de los más comunes es, se llama FDG, que es glucosa radiactiva. Es azúcar con un átomo radiactivo y que podemos ver dónde va. Entonces, ¿cómo funciona el PET? Tenemos esta glucosa radiactiva que está marcada, se marca con flúor 18, que es un emisor de positrones. Entonces, cuando se emiten estos positrones, lo que van a hacer es chocarse con los electrones que hay en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando un electrón se choca con un positrón? Pues que emite dos fotones en direcciones opuestas. ¿Y cómo funciona el PET? Vamos a tener a nuestro paciente, al que le hemos inyectado este azúcar radiactivo, lo vamos a tener dentro de un anillo de detectores. Entonces, como estos fotones van a salir en direcciones opuestas, se va a conseguir una señal y con estas señales somos capaces de reconstruir una imagen que nos dice de dónde provienen esos fotones, de dónde proviene esa señal, es decir, dónde ha ido esta glucosa radiactiva. Así se ven un poco las imágenes de PET. Bueno, llegar a esta imagen tampoco es fácil, es decir, hay un mogollón de algoritmos de reconstrucción detrás de esto. Vale. Bueno, pues en esto consiste en PET y sirve, como os he dicho, para detectar tumores, también sirve para detectar enfermedades neurodegenerativas, para detectar, un mogollón de cosas. La otra prueba, la gammagrafía. La gammagrafía lo que tenemos es que usamos isótopos que son emisores de fotones, emisores gamma. El más común es el tecnecio 99 metastable. Bueno, lo que se hace es marcar ciertas moléculas con este isótopo emisor de fotones. Hacemos que estas moléculas vayan a donde tengan que ir según la molécula que sea y ponemos al paciente en medio de dos detectores y vemos de dónde proviene esta radiación. Dos ejemplos muy curiosos de lo que se puede detectar con la gammagrafía. Bueno, pues la gammagrafía ósea, por ejemplo, lo que se hace es marcar ciertos compuestos de fósforo, con este isótopo, el tecnecio. El fósforo va a zonas del cuerpo donde hay crecimiento óseo. Entonces, lo que podemos detectar con esto, se pueden detectar metástasis óseas, que es cáncer de hueso, pero también se puede detectar artritis o fracturas. Fracturas pequeñas que no somos capaces de ver con una radiografía, se pueden ver con una gammagrafía. Otra cosa que se puede hacer, una gammagrafía renal. Los riñones lo que hacen es filtrar la sangre del cuerpo y generan la orina, ¿no? Entonces nosotros, si le damos al paciente una cierta sustancia que sus riñones vayan a tener que filtrar y vamos haciendo imágenes a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo funcionan los riñones. Vamos a ser capaces de hacer una imagen pues si los riñones están filtrando bien, si están teniendo alguna obstrucción, si están tardando más o menos en filtrar de lo que deberían. Y bueno, se puede hacer, tiene muchísimas aplicaciones y estas pruebas de medicina nuclear no nos dan solo una imagen del cuerpo anatómica, como pueden ser las de rayos. Esto es una imagen más funcional, nos dan imágenes de cómo funciona el cuerpo por dentro. Vale. Bueno, pues hasta ahora os he contado un poquito las utilidades, de cómo usamos las radiaciones ionizantes en diagnóstico. Os tengo que contar me falta contaros cómo usamos las radiaciones ionizantes para el tratamiento, principalmente para tratar cáncer, pero bueno, antes de contaros esto,
quiero hablaros de los efectos que tienen las radiaciones ionizantes, porque es verdad que esto de inyectar a un paciente una sustancia radiactiva o lanzarle rayos X, bueno, pues así de primeras puede parecer que, pues, no sé, no es lo mejor, ¿no? Darle a un paciente algo radiactivo, inyectarlo. Vale, pues vamos a ver si son seguras o no son seguras. ¿Qué efectos tiene esta radiación ionizante en el tejido biológico? ¿Qué efectos tiene esta radiación ionizante en nuestras células? Lo que pasa en las células a raíz de estas ionizaciones, a raíz de que estos electrones se separen de los átomos, el resultado final es que se rompan cadenas de ADN. ¿Qué pasa cuando se rompen cadenas de ADN? Bueno, pues puede pasar varias cosas. Puede ser que la célula se repare y no pase nada. Las células tienen mecanismos de reparación y se pueden reparar y no pasa absolutamente nada. Puede ser que se muera la célula y depende de cuántas células se mueran, el efecto en el individuo puede ser uno y otro. Si se mueren poquitas células, pues se pueden inflamar tejidos. Si se mueren muchas células, pues puede fallar el órgano en el que estén esas células o incluso la muerte. No sé si habéis visto la serie de Chernobyl, pero ahí se ve bastante bien los efectos que puede tener la radiación en grandes cantidades, que no son ni mucho menos las que se usan en medicina. O bueno, otra cosa que puede pasar es que mute la célula y eso puede dar lugar a enfermedades como el cáncer o efectos hereditarios, que esto es que tus hijos puedan tener algún tipo de deformación o algún tipo de enfermedad. Bueno, ¿son seguras? Bueno, pues con lo que he dicho, no sé. Parece que no, ¿no? Pero no quiero, o sea, no, con esto no quiero meteros miedo y que digáis, no, yo no voy a volver a hacerme una radiografía en mi vida. Aquí es donde entra otra disciplina, que es la protección radiológica. La protección radiológica, bueno, se define como una disciplina científica que se encarga de minimizar los efectos nocivos de la radiación ionizante, tanto para personas como el medio ambiente. Hay sociedades científicas que se encargan de estudiar cuáles son estos efectos de la radiación y cómo se pueden usar de forma segura. Estas sociedades lo que hacen es escriben normas y estas normas, en el caso de Europa, lo que hacen es que se convierten en leyes. Y estas leyes son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. En el caso de España, pues como estamos en Europa, pues tenemos muchísima legislación respecto a la protección radiológica. Esta legislación obliga a que las radiaciones ionizantes se usen con seguridad en el hospital, bueno, en el hospital y en cualquier sitio que se usen radiaciones ionizantes, en una central nuclear también. Y lo que hacen es establecen límites y normas de seguridad. Y bueno, mucha parte del trabajo de los radiofísicos está muy relacionado con la protección radiológica. Entonces, bueno, ¿son seguras? Sí son seguras. La radiación que te llega al hacerte una prueba diagnóstica es muy pequeña. Eso no quiere decir que se puedan hacer pruebas así porque sí. O que, por ejemplo, o sea, tú te vas a hacer una radiografía una vez en tu vida, pero, por ejemplo, la persona que está haciéndote la radiografía está ahí todo el día. Por eso, cuando te vas a hacer una prueba de estas, te dejan solo en la habitación, porque tú vas a ir un día y ya está, te vas a hacer una prueba. La persona que está ahí trabajando, si entra a la sala con todas las pruebas que hace en el día, no sé las veces que un técnico puede hacer radiografías al día, pero lo mismo hace 40. Estos efectos nocivos de la radiación ionizante se van acumulando. Por hacerte una radiografía no pasa nada, si te haces 20 radiografías al día, pues eso sí que puede empezar a ser peligroso. Y esto es precisamente a lo que legislan estas leyes, ¿no? Que las pruebas diagnósticas estén justificadas, que se hagan cuando hay que hacerlas, que no se hagan pruebas innecesarias y que los trabajadores sigan unas ciertas normas, como no estar dentro de la sala cuando se hace una radiografía. Bueno, y como decía, parte del trabajo de los radiofísicos está muy relacionado con la protección radiológica. Y hablando del trabajo de los radiofísicos, ¿qué es lo que hacemos exactamente nosotros? Porque os he contado cómo funcionan todos estos aparatos, pero no os he dicho lo que hacemos nosotros realmente. Nosotros no somos los que hacemos las imágenes de los pacientes. Los que hacen las imágenes de los pacientes son técnicos, es un grado superior que se llama técnico superior en imagen para el diagnóstico de medicina nuclear, y
Tampoco somos los que evaluamos las imágenes. Las imágenes las evalúan y diagnostican los médicos, radiólogos o especialistas en medicina nuclear, dependiendo del tipo de imagen que sea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos más bien estos. Nosotros hacemos control de calidad de las máquinas. Nuestros pacientes tienen más bien esta pinta, ¿no? Pues con figuras geométricas definidas, que están quietitos, que no hablan, esas cosas. ¿Y qué es esto del control de calidad? El control de calidad es un conjunto de pruebas, bueno, que están definidas, tenemos muchísimos protocolos, es un conjunto de pruebas que lo que su función es evaluar que la máquina funciona correctamente y que las imágenes que proporciona son aptas para el diagnóstico. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de prueba de calidad de imagen en PET, este equipo que os he dicho que lo que hacía era detectar estos PET es el tomógrafo por emisión de positrones, que consigue imágenes a partir de eso, un emisor de positrones. Bueno, pues un ejemplo de prueba de calidad es este maniquí, se rellena de un líquido con un poco de flúor 18, que es este emisor de positrones del que os había hablado, y tiene unas esferas que unas no se rellenan con nada y otras se rellenan con más cantidad de flúor 18. Bueno, pues tú haces una imagen y ves lo que sale. Y entonces, pues evalúas si esa imagen es correcta, porque tú sabes lo que has puesto ahí, tú sabes la forma que tienen esas esferas, tú sabes la cantidad de radiación que has metido ahí, tú haces la imagen y evalúas si es correcto, si la forma es correcta y si la cantidad de radiación que estás midiendo es la correcta. Y bueno, el trabajo del físico no es solo hacer las pruebas que te vienen en el protocolo y al final es seguir unas instrucciones y ya está. El trabajo del físico también es evaluar, sobre todo cuando sale mal, porque si sale bien, pues en principio no hay problema ninguno, pero si sale mal es evaluar si ese error va a tener un impacto clínico, si el equipo se puede seguir usando para diagnóstico y pensar un poquito de dónde puede venir ese error. También no es exactamente control de calidad, pero también podemos evaluar si se pueden conseguir mejores imágenes. Cambiando ciertos parámetros del equipo, pues sí podemos conseguir unas imágenes de mayor calidad. Bueno, así como dato, también hacemos algo de control de calidad en resonancia magnética y ecografía, que no son equipos emisores de radiaciones ionizantes, pero bueno, como físicos también entendemos cómo funcionan estos equipos y podemos evaluar las imágenes. Y bueno, aparte del control de calidad que ya os he explicado, pues hacemos, como decía antes, cosas relacionadas con la protección radiológica. Diseñamos los blindajes de las salas de tratamiento, de diagnóstico, las salas de rayos, o sea, de una radiografía, de un TAC, de un PET, están blindadas. Alguien tiene que calcular qué blindaje hay que poner para que de esa sala no salga nada. Pues esos somos los radiofísicos. También comprobamos periódicamente que esos blindajes sigan estando bien. Una vez al año vamos y medimos y decimos, vale, bien, esto sigue estando bien, no ha pasado nada. Y bueno, también somos los que formamos a otros profesionales en cómo hay que actuar cuando se usan radiaciones ionizantes. Por ejemplo, decirle al técnico que hace radiografías, no estés dentro de la sala, ¿no? Y bueno, con esto termino un poco la parte de diagnóstico y un poco de protección radiológica. Y ahora, bueno, pues voy a ir a contaros cómo se usan las radiaciones ionizantes para terapia. Vuelvo a la diapositiva de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Había dicho que una de las cosas que puede provocar la radiación ionizante en nuestro cuerpo es la muerte celular. Que en principio en diagnóstico no queremos eso, queremos que no pase nada a las células, pero es posible que nosotros precisamente lo que queramos es buscar esa muerte celular. ¿Cuándo querríamos nosotros buscar esta muerte celular o qué células querríamos eliminar? Bueno, pues las células del cáncer. Así, a modo genérico, ¿qué es el cáncer? Bueno, pues el cáncer son células que crecen de forma descontrolada y se agrupan formando tumores. Estos tumores pueden lesionar el tejido sano del cuerpo. Además,
estas células cancerosas pueden viajar a otras zonas del cuerpo generando otros tumores, lo que se conoce como metástasis, y bueno, el cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué queremos conseguir con las radiaciones ionizantes? Pues precisamente eliminar estas células cancerosas. Esto de tratar el cáncer con radiaciones ionizantes se lleva haciendo pues desde el principio de los tiempos de las radiaciones ionizantes. Aquí un poco un esquema temporal. En el 1895 se descubrieron los rayos X y ya un año después se intentó tratar un cáncer de mama con los rayos X. En ese momento no se consiguió, pero bueno, ya se vio este efecto nocivo de las radiaciones ionizantes y que se podían aprovechar para nuestro beneficio, ¿no? Para eliminar precisamente esas células que no queremos. Unos años, bueno, paralelamente se descubrió la radioactividad. Unos años después, Marie y Pierre Curie descubren el polonio y el radio. También, poquitos años después, ya sí que se consigue la primera curación con radioterapia, que todavía no he explicado lo que es, pero bueno, ahora vamos a ello. Y un poquito después se consigue se hace el primer tratamiento de cáncer de piel con radio. Y poquito tiempo después también pues, se funda el Instituto del Radio, que lo fundó Marie Curie y un médico francés, que no recuerdo el nombre. Este instituto sigue siendo un centro de investigación y tratamiento contra el cáncer con radiaciones ionizantes. Ahora no se llama Instituto del Radio, ha cambiado de nombre a Instituto Curie, pero sigue estando en activo. Bueno, y como dato, como Marie Curie fue una gran precursora del uso de las radiaciones ionizantes para el tratamiento, pues el Día de la Física Médica se celebra el día de su cumpleaños, que es el 7 de noviembre. Vale. Bueno, pues ya que os he dicho eso, que las radiaciones ionizantes se usan para tratamiento, no voy a hablar todavía de la radioterapia porque todavía me queda hablar un poquito de otra parte de la medicina nuclear también muy interesante, que es la medicina nuclear terapéutica. Yo os había dicho que marcábamos estas moléculas, que hacíamos que estas moléculas vayan a la parte del cuerpo que nosotros queramos para conseguir una imagen, ¿no? Para saber dónde van estas moléculas. Pero lo que podemos hacer es marcar una molécula que vaya a ir al tumor, que vaya a dejar su radiación ahí en el tumor y que vaya a destrozar ese tumor. Y eso es lo que se consigue con en medicina nuclear terapéutica. Utilizamos unas partículas un poquito distintas porque nosotros lo que queríamos en imagen es que esa partícula salga del cuerpo. Entonces nos interesa que sean fotones, que los fotones, bueno, la mayor parte de ellos atraviesan el cuerpo. Lo que queremos con la terapia es precisamente que tú mandes el isótopo radiactivo al tumor y que se quede ahí, que no vaya a ningún otro sitio. Entonces, bueno, pues en medicina nuclear terapéutica se usan electrones, radiación beta. Radiación beta de electrones es lo mismo, que los electrones se frenan bastante rápido dentro del cuerpo humano, entonces tú los mandas a un sitio y se quedan ahí, destrozan, eliminan células alrededor de donde está el isótopo radiactivo, pero no mucho más lejos. Vale, ¿y qué terapias hay en medicina nuclear? Bueno, hay muchísimas, pero bueno, yo voy a poner solo dos. La terapia con yodo 131, el yodo 131 es un isótopo radioactivo del yodo y se usa para tratar cáncer de tiroides e hipertiroidismo. La tiroides de forma natural absorbe yodo. De hecho, no sé si os suena que si hay un accidente nuclear hay que tomar pastillas de yodo precisamente para suturar tu tiroides de yodo normal y que no te entre el yodo radiactivo. Bueno, pues aquí lo que buscamos es lo contrario, dar yodo radiactivo que vaya a la tiroides y elimine las células cancerosas de la tiroides. Bueno, como decía, el yodo sí que emite electrones, pero también emite fotones. Estos fotones, bueno, pues nos sirven para hacer imágenes, pero también son un poco fastidio para la protección radiológica. Nuestro paciente se convierte en una fuente radiactiva y hay que dejarlo encerrado unos días en una habitación plomada. En los hospitales en los hospitales que tienen terapia, terapia metabólica con yodo, hay unas habitaciones especiales y los pacientes se tienen que quedar solos y aislados un par de días. Y nada, bueno, pues están ahí un poco aburridos un par de días, que no les puede ver nadie y ya está. Otro tratamiento muy curioso es la radioembolización con microesferas de itrio, que ya solo el nombre. Aquí lo que se hace se usan microesferas de itrio 90, son unas esferas muy pequeñitas
Se usa para tratar cáncer de hígado. Este tipo el cáncer tiene una forma curiosa de comportarte. En el caso del cáncer de hígado, lo que hace es que crea sus propios capilares sanguíneos. Entonces, somos capaces, el que hace esto es un radiólogo intervencionista, que son capaces de meter un catéter y llegar con el catéter específicamente a los capilares que alimentan el tumor, y por ese catéter depositamos estas microesferas de itrio y conseguimos dos cosas. Una que es la embolización, que es taponar estos capilares y así dejar de alimentar al tumor, y con la radiación que emiten estas microesferas de itrio, pues destrozar las células cancerosas. Nada, no sé, me parece un tratamiento muy, muy chulo, muy curioso. Y ya termino con la medicina nuclear y ahora sí voy a hablaros de radioterapia. La radioterapia también utiliza radiaciones ionizantes para tratar el cáncer de una forma un poquito distinta de la medicina nuclear. Yo no sé en qué momento de la historia se separaron un poco medicina nuclear, terapéutica y radioterapia, pero el objetivo es el mismo. Tenemos dos tipos de radioterapia: braquiterapia o radioterapia interna, y radioterapia externa o radioterapia convencional también se llama. La braquiterapia, ¿en qué consiste la braquiterapia? He intentado no poner imágenes demasiado asquerosas, me ha costado bastante. Vale, ¿qué hacemos con la braquiterapia? Con la braquiterapia lo que hacemos es mandar una fuente radiactiva encapsulada a una zona muy cerquita del tumor. En este ejemplo que os pongo es un tumor en el cervix. Entonces lo que se hace es poner un aplicador en el cervix. Dentro de ese aplicador se mete una fuente radiactiva, en este caso siridio 192. Esa fuente radiactiva se deja un ratito ahí y luego se saca. Con la radiación que emite esta fuente, conseguimos eliminar las células, en este caso, del cáncer de cervix que está alrededor de este aplicador que hemos puesto. Este tipo de braquiterapia se llama endocavitaria, porque al final estamos aprovechando un orificio natural del cuerpo humano. También se puede hacer, por ejemplo, en el esófago. Te meten un tubo en el esófago y dentro de ese tubo es donde meten la fuente radiactiva un ratito y pues ahí irradia un poco y luego la sacan y trata. Pero también se puede hacer de forma, clavando agujas en la piel. Se clava una aguja en la zona donde esté el tumor y tú haces pasar la fuente radiactiva por ahí, está un ratito, irradia, destroza las células de su alrededor, las sacas y ya está. Y esto es clavar unas agujas alrededor del tumor. Hay otro tipo de braquiterapia que es con implantes permanentes. En este caso se usa principalmente para tratar cáncer de próstata y se dejan semillas radiactivas en la próstata y se dejan ahí para siempre. Se colocan estas semillas y se dejan ya para siempre ahí en el paciente. Eso va decayendo y la radiación que emite pues va destrozando estas células tumorales. Vale. Y ahora os voy a hablar de la radioterapia externa, porque esto de la braquiterapia, está muy bien, tú pones tu fuente radiactiva cerca del tumor, pero hay ciertos tumores a los que no puedes acceder. Entonces, lo que hacemos es acceder a ellos desde fuera. Y esto es lo que hacemos con la radioterapia externa. Normalmente se trata con fotones o a veces con electrones. Los electrones ya cada vez se usan menos para tratamiento. ¿Y cómo conseguimos esta radiación? Acelerando partículas. Si pensamos en aceleradores de partículas, pues lo mismo nos pensamos en grandes experimentos como el CERN o cosas así, pero no, por suerte no necesitamos esto en los hospitales porque sería complicado tener servicios de radioterapia. Nuestros aceleradores son muchísimo más pequeños, caben en una sala. Y lo que se hace es acelerar electrones, que en un par de metros se consigue acelerar electrones a las energías que necesitamos. Estos electrones chocan contra un material y al chocar con un material salen fotones bastante energéticos, que son los que usamos para el tratamiento. Y ahora os cuento cómo los usamos. Como os he dicho, la función de la radioterapia es eliminar este tejido tumoral, pero sin cargarnos el resto de cosas que hay alrededor, porque es verdad que sí, tú puedes lanzar mucha radiación contra un tumor, pero si te cargas todo lo que hay alrededor, pues no te sirve de nada. Sí eliminas el tumor, pero a la persona también lo mismo, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Entonces, ¿cómo se consigue esto? Nosotros, bueno, estos son unos pulmones de un paciente y ahí tiene una bolita que es un tumor. Nosotros queremos que la radiación llegue ahí, pero nosotros si lanzamos ahí radiación, así porque sí, el fotón no sabe. Nos dice, no, aquí no voy a ionizar nada, no voy a destrozar ninguna célula porque esto no es tumor. Eso el fotón no lo sabe. Y aquí entra un poco el trabajo de los físicos, ¿no? Tenemos que saber cómo se comporta la radiación dentro del cuerpo humano para saber cómo tenemos que impartirla de forma que llegue al tumor y no llegue al resto de sitios. Es decir, nosotros tenemos que saber cómo se comporta la radiación para saber dónde se producen estas roturas de ADN. Y cómo sabemos, o sea, dónde se producen estas roturas de ADN es... lo que se dice es dónde transfieren su energía los fotones, es decir, dónde producen este daño. Si ponemos como ejemplo otro tipo de transferencia de energía, ¿no? Como es el calor, tú cuando tocas algo que está caliente, te empiezas a calentar la mano y luego pues se te va calentando el resto del cuerpo, ¿no? Con la radiación no se comporta no se comporta de la misma forma, es decir, no es lineal, no es que cuando tú lances radiación se eliminen muchas células en la superficie de tu piel y cada vez se vayan eliminando menos células. Se comporta de una forma un poquito distinta. Bueno, es esta forma. En la superficie casi no se eliminan células, casi no se producen estas roturas de ADN. Luego se producen muchas ionizaciones, se producen muchas roturas de ADN, se eliminan muchas células y luego cada vez menos. Esto, bueno, por comentar la magnitud que nosotros usamos para medir este daño, bueno, sí, un poco esta transferencia de energía, este daño celular se llama dosis. Cuando un médico prescribe te va a decir quiero tanta dosis al tumor. Solo por comentar, porque seguro que digo la palabra dosis muchas veces. Vale, bueno, pues esto es lo que pasa un poco en colorines dentro del paciente, ¿no? En la superficie del paciente no se deposita casi dosis, no se produce este daño al ADN de las células, luego se empieza a producir un poco de daño, luego se produce mucho y luego cada vez menos. Vale, entonces, ¿cómo tenemos que dar la radiación para llegar al tumor, ¿no? Porque a nosotros nos vendría muy bien que el tumor estuviese en la zona donde más daño se produce, pero bueno, pues los tumores están pues donde están, ¿no? Pueden estar ahí o pueden estar ahí, ¿no? Un paciente sería, pues, no todos están a la superficie, a un par de centímetro y pico, que es donde está ese piquito. No están ahí. Pueden estar en cualquier sitio, incluso puede que tengas pues un órgano sano que no quieres irradiar en la zona donde más daño se produce. Bueno, pues si suponemos que nuestro paciente es un cubito de agua y que su tumor es esa cosa rosada ahí en medio, nosotros si lanzamos fotones, si lanzamos radiación solo de un lado, pues conseguimos esto, ¿no? Lo que os decía antes, tener muchísimo daño celular cerca de la superficie y muy poco donde nosotros queremos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues entrar desde distintos sitios y al final se suman las contribuciones, entrando desde más sitios vas sumando más contribuciones de forma que consigas tener muchísima dosis, muchísimo daño celular en una zona y poco en el resto. Bueno, los pacientes en verdad no son cubos de agua, son cosas un poquito más complejas, pero bueno, la idea es esta que os he contado. Y aquí, ¿qué hacemos exactamente los radiofísicos? Bueno, pues calcular los planes de tratamientos, calcular el plan de tratamiento es esto que os he contado. Saber cómo hay que impartir esta radiación para que llegue al tumor y no al tejido sano. También hacemos control de calidad de estas máquinas, de esos aceleradores y también control de calidad de las máquinas y también pues, las medidas de protección radiológica. Diseñamos las salas donde están instaladas estas máquinas. Bien, bueno, pues esto es un poco la radioterapia y ahora os quería contar un poco de la protonterapia. Bueno, pues supongo que si lo mismo habéis visto noticias de que en Valdecilla se va a instalar una máquina de protonterapia, que hace unos años Amancio Ortega donó pues eso, 280 millones para comprar 10 máquinas de protones. Bueno, pues os voy a contar un poco qué es esto de la protonterapia y bueno, por qué tanta cosa con ella, ¿no? Vale, bueno, pues la protonterapia no es más que otro tipo de radioterapia. Otro tipo de radioterapia en la que en vez de usar fotones o electrones usamos protones. ¿Y por qué protones? Bueno, pues por la forma en la que depositan su energía.
hemos visto que los fotones tienen esta forma de depositar la energía, es decir, esta forma de producir daño celular, que en la superficie casi no producen, un poquito dentro producen un montón y luego cada vez menos. Bueno, pues los protones se comportan de una forma muy diferente. Los protones se comportan así. Empiezan produciendo un poco de daño, luego mogollón y luego nada. Esto nos viene muy bien porque en la parte de atrás no irradiamos nada. Claro, aquí en los protones, pues lo que nosotros queremos es que nuestro tumor esté justo en este pico. Para que el pico esté más adelante o más profundo o menos profundo, se lanzan protones de una energía u otra energía. El tumor puede ser pequeñito o puede ser muy grande. Si es muy grande y no conseguimos que con un solo pico producir daño celular en todo él, pues lo que se hace es lanzar protones de varias energías, de forma que juntas muchos de estos picos y consigues producir un daño celular homogéneo en todo el tumor. Si volvemos a nuestro cubito, así se vería la dosis, es decir, el daño producido por los protones. Es bastante distinto al que producen los fotones. ¿Y qué se consigue con esto? En algunos casos, no en todos. Se consigue que la dosis, que el daño a los tejidos sanos sea menor que con fotones. Esto es lo que se consigue. No en todos los casos, depende muchísimo de la localización del tumor y sí, principalmente eso, de la localización del tumor, de cómo sea el tumor, de lo que el tumor se acerca, porque a veces el tratamiento con fotones y con protones es bastante equivalente, no tiene por qué ser mejor uno que otro. Y bueno, ¿cómo es un acelerador de protones? Los protones pesan muchísimo más que los electrones, que es lo que aceleramos para conseguir los fotones de tratamiento. Antes os había dicho que los aceleradores de radioterapia convencional, pues bueno, son una cosa pequeñita que nos caben en una sala. Aquí, bueno, acá, donde iría tumbado el paciente, es decir, esa mesa tiene el tamaño de una persona, un poquito más larga, pero bueno, es una cosa así pequeñita. No es el caso de los aceleradores de protones. Los aceleradores de protones, no sé si veis ahí a la persona. Son bastante más grandes. Bueno, no voy a meterme en la física de aceleración y demás, pero el sitio donde se aceleran los protones se llama ciclotrón y luego hay una serie de imanes que los focalizan y los conducen a donde quieres. Y hay esto tan grande es el gantry, es decir, para incidir con los protones desde distintos ángulos, hay que montar todo este cacharro. Lo que es así pequeñito para fotones, que bueno, pues es algo de un par de metros, 3, eso lo mismo, no sé si tiene 3 o 4 pisos de altura, lo que tiene que girar alrededor del paciente. Es bastante grande. Pero bueno, lo que ve el paciente en la sala de tratamiento es esto, está todo cubierto y, a ver, así, de aspecto visual es bastante parecido a un acelerador convencional. Bueno, y esto es el acelerador que se va a instalar aquí en Valdecilla. Y bueno, como os decía antes, no quiere decir que los protones sean mejores o que sí, bueno, pues tenéis la mala suerte de que tengáis que trataros con radioterapia o que algún conocido vuestro tenga que tratarse. No penséis que porque no vaya protones su tratamiento va a ser peor, ni muchísimo menos, no tiene por qué. No tiene por qué. Y bueno, por contaros un poco cómo está la situación de centros de protonterapia así en el mundo y en España. Bueno, por poner en contexto, servicios de radioterapia convencional, ahí, iba a decir, no en todos los hospitales, pero en España prácticamente en todas las capitales de provincia hay servicio de radioterapia con radioterapia convencional, la que os he explicado en los fotones. Aquí en Valdecilla tenemos 3 aceleradores, por ejemplo, es decir, es algo bastante habitual y que hay más o menos en todos los sitios. No es así con los centros de protonterapia, es algo un poquito más novedoso, ¿no? Bueno, estos datos los busqué hace unos meses, espero que estén bien. En el mundo hay alrededor de 140 centros, 40 en España, y ahora, 40 en Europa, que bueno, seguro que ya son alguno más. Ahora mismo en España tenemos 2 que están en Madrid y los 2 son privados. Y lo que viene dentro de poco, bueno, pues son 11 centros nuevos que van a ser públicos, van a ser los 10 que se han conseguido con las donaciones de Amancio Ortega y el de aquí de Santander, que bueno,
quiero decir, no ha venido de ninguna donación, lo habéis pagado los cántabros con vuestros impuestos. Y bueno, ya con esto termino. Solo una cosita más antes de terminar, que os he hablado un poquito de las radiaciones ionizantes en medicina y del trabajo de los radiofísicos, que bueno, espero haber dado a conocer esta profesión. Y bueno, pero solo deciros que la física en verdad está presente en muchísimas más aplicaciones de la medicina, que no está solo en las radiaciones ionizantes, está pues eso, en la resonancia magnética, en la ecografía, en los cardiogramas, en cómo se mueve la sangre dentro del cuerpo, en la termografía, en los láseres que se usan, bueno, pues eso, en un montón de sitios. Y nada, ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues gracias Laura por la presentación. Y ahora pues el turno de preguntas, si tenéis alguna pregunta. No sé si hay micrófono. ¿Hay micrófono? A ver, yo de física no entiendo nada, yo soy de letras. Quería saber qué diferencia hay entre un TAC, tomografía axial computerizada, y una resonancia magnética. ¿Cuándo te puede pedir el médico una cosa y cuándo te puede pedir otra? Bueno, la forma en la que se forman las imágenes es completamente distinta, pero sirve para ver cosas distintas. En el TAC se ve sobre todo estructuras óseas. En la resonancia magnética, por ejemplo, quiero decir, lo mismo un físico no es la persona más adecuada para contestar esto, ¿no? Porque esto es más de diagnóstico. Pero, por ejemplo, los ligamentos en un TAC no se ven. Los ligamentos en una resonancia sí que se ven. Estructuras, por ejemplo, de dentro del cerebro, en un TAC no se ve. El cerebro se ve completamente liso en un TAC, y en una resonancia se ven pues estas estructuras del cerebro, ¿no? Que son como unas onditas, y las partes internas del cerebro se pueden ver, por ejemplo, con una resonancia magnética. Se ven distintas cosas. Vale. Y otra pregunta, el acelerador de protones que están haciendo ahí en Francia y eso, ¿tiene algo que ver con el de los hospitales, ese que se van a montar? O sea, ¿es el mismo pero en más pequeñito o es otra cosa? No sé qué acelerador se está montando en Francia. El CER. Ah, no, bueno, esto es una versión pequeñita. Pero es de lo mismo, ¿no? A ver, de lo mismo, en los grandes experimentos, en estos grandes experimentos se aceleran partículas a unas energías y a unas velocidades muchísimo más grandes de las que se necesitan para terapia. Entonces, bueno, la idea es la misma, sí, acelerar partículas, pero esto es como algo muy pequeñito. Sí, sí. Vale, gracias. Nada. Pregunta por curiosidad. ¿Una bomba de cobalto qué es? Porque no la has mencionado y sí, una bomba de cobalto es un equipo de radioterapia que se usa. De hecho, yo no he visto ya bombas de cobalto, ya es tecnología descatalogada. Una bomba de cobalto es de aspectos parecido a los aceleradores que os he enseñado, pero en vez de acelerar la radiación, se tiene una fuente de cobalto. Y la radiación, los fotones, en vez de conseguirlos acelerando los electrones y sacando los fotones cuando chocan con un blanco, esos fotones vienen de cobalto 60. Bueno, pues yo quería felicitarte de forma muy efusiva y cordial y contestarte a tu propia pregunta. Tú has dicho, el título de la conferencia, ¿qué hace una física en un hospital? Bueno, pues si no hubiese una física en un hospital, estaríamos en el siglo XIX. Muchas gracias. Porque sois completamente fundamentales tanto para el diagnóstico como para la terapéutica. Eso siempre lo he pensado como practicante de cirugía, que es completamente necesario la colaboración de las distintas conocimientos del saber, y que hoy en día es una cosa pues completamente elemental. Esto va contra los que piensan, por ejemplo, la cirugía como único terapéutica para un problema. Yo todavía recuerdo
cuando por primera vez se metió un rayos X dentro de un quirófano, para hacer, por ejemplo, cirugía de vías biliares, poniendo un rail en el techo y metiendo un portátil hasta encima del enfermo para hacer radiografía, para hacer concretamente colangiografías. Hoy cualquier dentista vas y te hace en un momento pues una radiografía también de la boca y demás. Sí, son pruebas muy comunes. Ya. Y para preguntarte algo, cuando has hablado de las metástasis del cáncer de recto, del cáncer de hígado, que le tienes localizado, ¿cuál es la vía de acceso para meterlos, en tu criterio, para meter los isótopos radiactivos? Bueno, eso no es mi criterio porque eso es el criterio de los médicos que saben cuáles son las vías que alimentan el tumor. O sea, para que ellos sepan dónde tienen que depositar estas microesferas, primero hacen pruebas de imagen para localizar dónde está el tumor, sabiendo la anatomía del hígado y de cómo son estos capilares, se puede saber más o menos dónde están. Pero de todas formas, antes de tratar con microesferas de itrio se hace lo que se llama una planificación, nos lo he contado, más o menos como una planificación, como se hace en externa, se hace una planificación de este tipo de tratamientos. Lo que se hace es, en vez de mandar las microesferas de itrio, que son un isótopo que va a producir mucho daño celular, se meten unas esferas más o menos del mismo tamaño, pero en vez de itrio, de tecnecio 99 metastable, que hace muchísimo menos daño, y somos capaces de ver dónde van estas esferas. Entonces, primero, se meten estas esferas de tecnecio a donde creemos que está el tumor, se hace una imagen y decimos, vale, es aquí. Pues luego ya se meten las esferas de itrio 90, que son las que más daño celular producen. No sé si contesta la pregunta. Una pregunta. Me imagino que también el número de radiaciones que te pueden dar o hacer de PET o de TAC está limitado. No puedes darte al cabo del año pues un montón de dosis de un producto de estos. ¿Dónde está el límite o cómo es el tema? No hay un límite. No hay un límite para... los límites de dosis se ponen... O sea, no hay límites de dosis para los pacientes. Todo es un poco riesgo-beneficio. Lo mismo la razón por la que tú te tienes que hacer un TAC, sin ese TAC no te diagnostican algo mucho más grave. Entonces, bueno, es un poco riesgo. Es verdad, no quiero decir, la legislación lo que te dice es que no te puedes hacer pruebas diagnósticas que no estén justificadas. Es decir, si no hay una razón, o sea, si no estás buscando algo que puedas encontrar con esa prueba de imagen, no hay que hacerla. También la legislación te dice que no habría que repetir, que esto muchas veces no se cumple, porque lo mismo te haces un TAC en el País Vasco y no pasan las imágenes a Santander, y eso es algo que no debería ser así, precisamente por tema de protección radiológica, porque sería repetir una prueba innecesaria, pero no hay un límite. Bueno, pues si no hay nada más, pues nada, muchísimas gracias.